Hablo mucho en mis vídeos de caballos invertidos y para la gente que va empezando en el mundo del caballo o ha llegado a este canal recientemente, quiero hacer este vídeo ya que es algo muy importante para la salud del caballo y para poder controlar y manejarlo bien. Se le llama caballo invertido a aquellos caballos que van con la cabeza muy alta y prácticamente en vez de ir con la cara en la vertical, van casi en la horizontal con la nuca bloqueada. Eso quiere decir que la cabeza está casi en la misma línea paralela que el suelo. ¿Por qué se le llama caballo invertido? Porque tal como lleva la cara, el cuello va totalmente al revés de lo que sería una posición correcta. Un caballo que va redondo, si va conectado, la parte superior del cuello es la que se va fortaleciendo y musculando. Con un caballo invertido es totalmente al revés. La parte inferior del cuello es la que musculan más. Es por eso que es habitual ver cuellos musculados de esta zona. Si es cierto que en algunas ocasiones ese músculo tan pronunciado viene por genética, pero esto se puede cambiar con una buena monta. Sin embargo, no todos los caballos invertidos desarrollan este músculo inferior, ya que para que un músculo aumente de tamaño hay que trabajarlo, igual que las personas que hacen bíceps en el gimnasio. Para que se note el músculo, pues tienen que ejercitarlo. Con los caballos pasa lo mismo. Los caballos que están constantemente luchando contra la mano del jinete con la cara alta es cuando se desarrolla dicho músculo, ya que cuando luchan y hacen fuerza para ganar la mano, ejercitan la parte inferior del cuello. También es cierto que con la cara en esa posición el hierro no es que haga mucho efecto. Es por eso que muchos caballos en la que se ha abusado mucho de las riendas y con hierros severos adoptan esta posición porque lo que consiguen es anular el efecto del hierro, sobre todo de la palanca. Cuando un caballo se desboca nunca lo hará con la cara a la vertical, sino más bien con la cara alta y abierta. ¿Cuál es la consecuencia principal de un caballo invertido? Su dorso. Un caballo, para que tenga una vida deportiva larga y sin dolor, hay que procurar fortalecer su dorso. Es la gran preocupación de los jinetes. Sin dorso no tenemos caballo. Es por eso que en mi canal tenéis estos vídeos de cómo explico cómo fortalecerlo. Cuando montamos a un caballo hay que enseñar a que abombe el dorso para que pueda aguantar nuestro peso sin perjudicar su columna. Si el caballo va con la cabeza alta, lo que hace la columna es hundirse. Hacer vosotros mismos la prueba, mirar al techo justo encima de vosotros. ¿Qué pasa en vuestra columna? La arqueáis, ¿verdad? Ya podéis dejar de mirar el techo. Pues imaginaros llevar un peso en la espalda con esta posición cada día. Al final terminaréis con dolor de espalda y la columna desviada. Pues eso mismo es lo que les pasa a los caballos. La primera reacción de un potro cuando nos montamos por primera vez es que arquee la columna. Así que hay que trabajar en esto para conseguir todo lo contrario, que la bombe. El potro no lo hará por iniciativa propia si nosotros no se lo enseñamos. Os dejaré este vídeo en los comentarios donde explica cómo bajar la cara a un caballo que la lleva alta. Y un problema muy común cuando intentas bajar la cara es que el caballo cabecee, así que os dejaré este otro vídeo por si este es vuestro problema. Si un caballo trabaja muchos años invertidos, la columna va cediendo y eso desarrolla dolor en el dorso. Y aunque el caballo no lo exprese con claridad, puede expresar este dolor levantando aún más la cabeza, empezando a ir mal en la monta o incluso no dejarse ensillar bien o poner las bridas. Si es cierto que un caballo en estado salvaje va invertido, pero eso no le causa ninguna limitación ni dolor, ya que nunca será montado. Por lo tanto, no habrá ningún peso que haga que la columna se arquee. Otra razón es que los caballos salvajes pasan muchas horas pastando. Eso quiere decir que gran parte de su vida la pasan con la cabeza en el suelo y eso favorece estirar toda la columna vertebral, mientras que un caballo doméstico por lo normal no tiene forraje todo el día. Y si lo tiene, no va caminando con la cabeza abajo buscando el pasto, sino más bien está quieto en un sitio. Y la última razón es que un caballo salvaje normalmente corre solo cuando hay peligro y uno doméstico se trabaja y trota y galopa cada vez que se le monta. Pero también tengo que advertiros que no todos los jinetes están preparados psicológicamente para enseñar a un caballo a trabajar con el dorso. Y os preguntaréis, ¿eso por qué? Muy fácil, para que un caballo fortalezca el dorso, este tiene que hacerlo trabajar, como es lógico, y el caballo por sí solo no lo hará, ya que esto le causa un esfuerzo físico extra, así que hay que exigir al caballo para que éste aprenda a trabajar con el dorso.
Pero eso ya lo explicaré detalladamente en otro vídeo, ya que la gente está muy confundida y cree que bajando la cabeza al caballo ya fortalece el dorso, y siento deciros que esto no es tan fácil. ¡Hasta la próxima, caballistas!